Muy bien, pues muy buenos días a todos los seres vivos que habitan este planeta llamado CCH Naucalpan. Les damos la bienvenida y les agradecemos su participación en este, nuestro cuarto programa de los bibliotecarios y las bibliotecarias de Babel, que es nuestro principal programa de fomento a la lectura aquí en la biblioteca de CCH Naucalpan. Antes de dar comienzo a, ya saben ustedes, las recomendaciones de los libros que tenemos en la biblioteca, ya sea desde hace algún tiempo o que se acaban de incorporar, quisiéramos agradecer pues al gran equipo de audiovisual que siempre nos acompaña, no solo a nosotros en estas transmisiones, sino todo lo que usted ve a partir de celular, todos los conciertos, las conferencias que se hacen en nuestro plantel, pues llega a ustedes gracias a este gran equipo del Departamento de Audiovisual, es comandado por el maestro pues, Alejandro González, que anda por acá. Y bueno, pues queremos mandarles pues, todos los saludos y agradecimientos a ese gran trabajo que hacen para que esto sea posible, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar. Ahora me toca iniciar a mí, ya me aventaron. Y voy a platicarles rápidamente de un libro que no es nuevo, ya está en nuestra colección, de André Gide, que es Sinfonía Pastoral. Es un cuento, podría ser un cuento largo, una novela corta, que es terrible. Y yo quisiera que reflexionáramos en torno a este cuento con la siguiente pregunta, y es si el amor le puede agregar maldad al mundo. ¿Y por qué formulo esa pregunta? Bueno, el relato de Sinfonía Pastoral es terrible porque es la historia escrita a manera de diario, digamos, es la técnica de escritura de este relato, de un pastor que, bueno, ha dedicado la mayor parte de su vida, pues, a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y me persino porque hice la primera comunión. Y, bueno, pues, él en esa sociedad, me parece que es, protestante, él puede casarse, tiene una familia y 5 hijos, y en una de esas muchos llamados que le hacen a este sacerdote para que vaya a despedir a una anciana que está a punto de morir, pues él se encuentra con algo inusual. Y es que cuando él llega a tratar de escuchar las últimas palabras de esta anciana, resulta que ella ya murió. Y entonces él le pregunta a los vecinos si tenía algún familiar y los vecinos le dicen solo a esa cosa. Y cuando él voltea hacia el lugar a donde apuntan de a qué se están refiriendo con esa cosa, pues es una adolescente de más o menos 15 años que es ciega y no saben si es sorda, no saben si habla, porque la verdad es que la abuela había perdido la capacidad del habla hace mucho tiempo y no había ninguna interacción. Entonces el sacerdote se lleva a esta niña de aproximadamente 15 años, que bautizan con el nombre de Gertrude, y obviamente la esposa le dice, bueno, yo sé que tú eres un hombre de Dios y que siempre estás haciendo acciones buenas, pero ya somos 5 en la familia y que tú traigas además a una persona que se ve que no tiene pues la capacidad de poder enfrentarse a la vida, pues nos pone en graves problemas. Y bueno, la verdad es que Gertrude, ella es ciega, nunca se ha visto, por supuesto, no sabe cuál es la imagen que ella tiene de su propio cuerpo, pero el sacerdote se da cuenta que es muy bonita, pese a que no habla, pese a que él describe que su rostro, bueno, está desfigurado porque le hace falta en efecto la interacción con las personas, le hace falta en efecto la interacción del habla y del escucha, se propone poder hacer algo con ella, tratar de recuperar lo más posible en cuanto a su aprendizaje. Entonces empieza a hablarle, sobre todo a través del discurso, a platicarle de cómo es el mundo. Se imaginarán que el mundo del que le platica este sacerdote es el mundo de la creación de Dios. Y ella empieza muy rápidamente a desarrollar habilidades cognitivas y le gusta mucho que le platiquen pues la historia de la creación de la Biblia, pero desafortunadamente se empieza a enamorar de esta persona que a través del discurso le platica de todas las maravillas de la creación de Dios. Y le hace una pregunta terrible un día al sacerdote y le dice, tú que me ves todos los días, ¿soy bonita? Y entonces en ese momento que el sacerdote pues entra en una crisis porque es muy bonita Gertrude, pero por otro lado él es un sacerdote y cree que no debe de contestar directamente a esa pregunta y le dice, sí, como todas las criaturas del Señor, ¿no? Y ella le dice, bueno, pese a que solo escucho y no puedo ver tu rostro,
creo que no me estás diciendo la verdad, ¿no? Y empieza a desarrollarse entre ellos pues una especie de relación que el sacerdote quiere interpretar solamente como la relación pues de sus pupilas, de una de las personas que él está evangelizando, y él empieza a sentirse atraído por ella. Obviamente la esposa se da cuenta de eso y empiezan a tener grandes fricciones hasta que la esposa le pide que mejor la deje en un lugar donde otras personas le den el cuidado. Y en efecto, él cede a ello y ya solo va a ver a Gertrude uno que otro día, los fines de semana. Pero ella sigue muy enamorada de él. Y un día, uno de sus hijos, el mayor, se fractura una pierna y tiene la necesidad de quedarse en la casa durante un mes. Y él sabía de la existencia de Gertrude, pero no se había dado cuenta del enorme cambio que había supuesto que ella pudiera hablar, pudiera escuchar y pudiera estudiar. Y se enamora de ella. Y es ahí cuando se detonan los celos del padre, porque sabe que quien tiene más oportunidad de poder emprender una relación con Gertrude es precisamente su hijo. Y hace todo lo posible para utilizar el evangelio para convencer a su hijo de que no es una buena idea de que alguien se enamore de alguien tan desprotegido como lo es Gertrude. Y entonces el hijo se da cuenta que el papá pues, medio mañoso está tratando de darle la vuelta y bueno, total que cede a la autoridad del padre y decide renunciar a proponerle matrimonio a ella. Parece que todo irá bien, que las cosas marcharán de esa manera con ese amor secreto entre estas dos personas, hasta que un médico revisa a Gertrude y le dice, yo creo que su ceguera es reversible, que podemos operarla y hacer que ella recupere la vista. Gertrude le dice, es lo que más deseo, porque yo quiero conocerte. Quiero comprobar la correspondencia entre la belleza de tu discurso y la belleza que debe haber en ti. Obviamente el sacerdote dice, no, yo ya soy un hombre grande, no igualo a la belleza de Gertrude, y lo más probable es que ella se decepcione de mí. Le hacen una operación, ella está convaleciente durante 21 días, esperando ver el rostro del sacerdote, y la desgracia está en todos lados, porque la primera persona a la que ella ve es al hijo. Y ella piensa que él es el sacerdote, hasta que escucha su voz y dice, maldita sea, no, esto no está bien, porque mi búsqueda de la verdad, del amor y de la razón me ha hecho enamorarme de alguien que no se corresponde con el cuerpo que acabo de ver. Y resulta que cuando le dan la noticia al obispo de que ella ha recuperado la vista, en ese primer día del encuentro con el hijo, ella finge un accidente, digamos en el hospital creen que ella tuvo un accidente y que cayó en un estanque. Ellos consideran que como acababa de recuperar la vista, todavía no apreciaba bien el espacio y que se cae por accidente, pero la verdad es que ella decide o intenta suicidarse porque no soporta ese choque de que la belleza que ella había, a la que ella había accedido a través del discurso, no se corresponde con la belleza física. Y entonces ella se hace esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que el amor haya agregado mal a mi vida cuando yo esperaba todo lo contrario? Entonces, ese relato es terrible de este autor y bueno, yo pienso que tiene pues diferentes puntos de discusión desde el punto de vista de la filosofía también, porque dense cuenta que es el choque entre lo que podemos conocer a través de uno de los sentidos, como es la vista, y ese otro sentido que ha sido privilegiado, que es la escucha y el habla, ¿no? O sea, esta capacidad de generar un discurso, volver a escucharlo y poder repensarlo y y con ello tratar de acceder a las verdades del mundo, pues se rompe cuando uno de los sentidos se agrega a la vida de este personaje, que es precisamente la vista, que yo creo que es un sentido muy despreciado, digamos en la filosofía, en las matemáticas también en algún momento, pensar que la vista solo nos puede engañar. Este relato parecería que sí, no lo sé. Ahí sí, ¿qué opinión tengan de este relato? Aquí los maestros en la mesa, o también ustedes. Entonces les recuerdo, Sinfonía Pastoral de André Gide, y este sí lo tenemos en la biblioteca. Hemos traído algunos ejemplares y algunos de los libros que contamos el día de hoy, pues les es de su agrado. Bueno, de una vez se lo llevan, vamos al módulo y se lo llevan a su casa para ver si les estamos
diciendo la verdad o puro cuento. Ahí está, esa sería la primera contribución del día. No sé si gusten ahí comentar algo, sí. Bueno, creo que la pregunta con la que empezó el profesor David es bastante interesante e inquietante. Si mal no recuerdo, la pregunta es si el amor puede agregar mal al mundo. Y creo que aquí habría que ver qué tipo de amores pueden agregar mal al mundo, porque es muy interesante cómo lo desarrolla el autor, André Guide, porque está la problemática de saber qué tipo de amor tenemos y si ese amor que tenemos nos hace daño o nos hace mejores. Esa problemática sobre todo está en las culturas antiguas como la cristiana o la hebrea. Hay una especie de relato, de cuento que aparece en el Talmud, donde hay un creyente que está orando y de repente pasa una muchacha muy guapa y él, por no querer pecar, lo que hace es arrancarse los ojos. Y Dios ve eso y le manda un ángel para que lo lleve al cielo por comportarse de la mejor manera y hacer que su amor sea fiel a Dios. Entonces parece ser que el amor hacia Dios puede ser que sea bueno, o el amor hacia alguna deidad puede ser que sea bueno porque te mantiene firme en cierto tipo de comportamiento. Pero hay amores que pueden llevar al vicio o pueden llevar al pecado. Entonces creo que hacer una distinción de los tipos de amores puede ser bastante interesante para saber si el amor que tenemos puede hacer daño o no. También recuerdo un libro que se llama Vida Breve de Joseph Garders, creo que se llama así el autor. Es el mismo autor que escribió El mundo de Sofía. Y en esa vida breve lo que hace es contar la vida de San Agustín desde la perspectiva de su mujer. Y su mujer le manda cartas y le manda cartas de por qué la ha dejado sola, por qué la ha abandonado con un niño, por qué si supuestamente el amor de Dios es tan bueno, le hace sufrir tanto a ella, que la ha dejado abandonada y con un hijo. Entonces, por ejemplo, en esta novela se puede ver también la otra cara de la moneda. Es decir, cómo también el amor a Dios, que es tan fiel, que es tan sincero, tan firme, puede llevar a dejar a una mujer o a un hijo solos y abandonados solamente porque soy firme en mi creencia. Entonces creo que pensar un poco si el amor puede agregar mal o no es bastante interesante y ver qué tipos de amores podemos tener y ver si vale la pena hacer sacrificios. Porque, por ejemplo, aquí el padre parece ser que primero sacrifica el amor que tiene a la chica por el amor a Dios, pero después sacrifica el amor a Dios por el amor a la chica. Entonces, ¿qué sacrificios hacemos cuando amamos? Entonces, esta pregunta con la que inició el profesor David me parece a mí muy inquietante y que creo que puede llevar a bastantes reflexiones. Bien, bien. Bueno, también quisiera agregar un comentario, siguiendo una pregunta que también se hizo. Eh, bueno, primero les quiero agradecer por asistir de nuevo al programa. Nos da mucho gusto que estén presentes, que se tomen el tiempo de escuchar. Hay una problemática que está apuntando también tanto el texto como el maestro David, que es en qué medida conocemos las cosas, si las conocemos por los sentidos o por una especie de sentido interno. De una vez, ya para introducir un poco el libro que también traje, justo una problemática que está presente en la filosofía es en qué modo conocemos verdaderamente las cosas. ¿Cuál es el sentido con el que nosotros nos acercamos auténticamente a las cosas? De manera primordial, uno de los sentidos es la vista, pero falta preguntar en qué medida la vista nos hace conocer las cosas. El libro que les quiero presentar también, y paréntesis,
Este tipo de libros son de una editorial muy particular que es Gustavo Gili. No es una editorial muy común porque es una editorial que se dedica a tratar temas, digamos, de arte contemporáneo. Se los voy a intentar mostrar un poco más, son libros de pastas muy bonitas, con ilustraciones. Los libros eh, son una pasada de libros, están muy preciosos. Y la biblioteca los tiene, de hecho hay varios títulos que, bueno, de este mismo título, varios ejemplares, por si a alguien le interesa. Y en ese sentido, dar un reconocimiento a la biblioteca que tiene ejemplares también muy valiosos, como estos. Volviendo al punto, este arquitecto es el libro de un arquitecto filósofo que se pregunta cuál es o qué es lo que nos hace conocer la arquitectura. ¿Apreciamos la arquitectura por la vista o apreciamos la arquitectura por lo que nos hace experimentar? Cuando nosotros vemos un edificio, una casa bonita, él dice, nosotros lo primero que hacemos es ver la casa, ver sus puertas, ver su ventana, ver su piso, ver cómo están, no sé, pintada, cómo está distribuida. Pero eso solamente es el sentido más superficial, según este filósofo, arquitecto, de la arquitectura. Los elementos como la puerta, un ejemplo, no es nunca una puerta, sino un verbo. La puerta en el fondo quiere decir entrar, quiere decir salir. Una ventana no es una ventana, la ventana es siempre ver. Ver hacia dónde, hacia adentro, hacia afuera, hacia el parque, hacia la ciudad. Las paredes nunca son paredes, sino siempre son verbos. Nos protegen, nos resguardan, nos limitan. La arquitectura para este arquitecto no es una cosa que se vea, que se aprecie por el sentido de la vista, sino que la experiencia del mundo arquitectónico es una experiencia corporal, una experiencia que se padece corporalmente. Entonces, va por ahí un poco el sentido, a mí me parece una problemática muy sustancial en la filosofía, cómo conocemos, y no solamente cómo conocemos, sino cómo conocemos lo verdadero. Y creo que es una pregunta bastante actual, porque mucho del modo en el que nosotros nos informamos actualmente es por algo visual. La publicidad, el teléfono, la televisión, el periódico, los carteles, todo es de manera tan visual que hay una especie de eh, primacía de lo visual, pero habría que pensar si lo visual es todo lo que si ese sentido nos permite saber todo lo que hay que saber. Entonces, va por ahí también este texto muy valioso, eh, lleno de muchas instrucciones, muchas recomendaciones, muchos pensamientos valiosos, como este de que la arquitectura no es solamente visual, sino que la arquitectura es una experiencia corporal. Entonces, una vez. Por allá teníamos una participación, sí, adelante. Yo quería hablar sobre eso del amor. Y es que es verdad, a veces el amor deja de ser amor y se vuelve obsesión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a alguien le puede tener amor a algo, en este caso la religión. Por ejemplo, pongamos ejemplo, una mujer le tiene amor, mucho amor a la religión cristiana, por Dios, Cristo, y en un momento empieza a aplicar el mal. ¿Por qué? Porque a veces al seguir solo sus ideales, todo lo que le inculca la iglesia, entonces se vuelve su horizonte y deja de visualizar otros horizontes. Entonces, por ejemplo, puede llegar a faltar el respeto, puede llegar a lastimar, a hacer el mal a alguien que no piensa igual que ella. ¿Sí? Y lo mismo también se puede aplicar con los gustos, con los hobbies. Por ejemplo, alguien puede, así como pasó con la chica, con mujer. Ella, por ejemplo, alguien puede tener mucho amor a la medicina desde que es pequeño. Un niño puede decir, no, yo quiero ser médico, yo quiero ser médico. Me gusta, me encanta, quiero ser un gran médico. Y a medida que crece y se va dando cuenta de las cosas, ve su parte chiquita, su parte de niño, y dice, no, no es así como yo lo visualicé. Y así como pasó con ella, pues a veces cae en depresión, a veces dice, es que esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo pensaba. ¿Tu nombre? Lucas. Gracias, Lucas. Eso. Por acá, ¿alguien más de este lado? Y luego por acá. Por allá, sí. Adelante, ¿tu nombre? Nos bajamos el cubrebocas y un poquito más fuerte, Villan. Gracias.
por eso dicen que el amor es ciego, porque incluso a veces te puedes enamorar de esa persona sin ver su físico, como en el caso de la lechuga, pero cuando ves como esa persona físicamente, puedes enamorar. Además de que incluso puede ser al revés, te puedes enamorar del físico, pero no de la persona de el trato que puede llegar a dar. Además, el tiempo que te dedica a cosas así que tienes que ver y que no es mismo. Así que pues se puede ganar las acciones por la persona, pero a veces sería como el precio a pagar por hacerlo, ya que no se puede tener todo en la vida. Por eso incluso a veces es malo el idealizar a las personas, porque puede ser completamente diferente a lo que tú te imaginas de ellas. Muy bien. Y yo, bueno, respecto al amor ciego, por decir cuando, bueno, a mí el amor obsesivo se me hacen los feminicidios y todo eso, es cuando, bueno, que él, por decir a su hijo, le decía, no, y entonces es cuando, no sé, como, no sé si eso ya sea algo psicológico o si de verdad, porque no es amor, no sé qué, pero yo siento que por eso la mujer tiene que indicar como que poner límites y a un hombre de que pues, por decir, no debe de ser tan agresivo y así. Entonces, hay veces que pasa al revés, nos enamoramos del físico, pero ya al momento del trato, ya no lo quiero. Entonces, pero dices, está muy guapo. Entonces, bueno, vale, se la pasa un poquito. Ya después, pues es cuando empieza él, entonces, como lo hago y no me dice nada, lo sigo y lo sigo y lo sigo haciendo, y por eso luego pues yo siento que maltrata a los mujeres, los hombres y todo eso. Y respecto al amor de Dios, yo pienso que, como dice, es una creencia para uno intentar ser mejor persona. No me acuerdo qué profesor me dijo que uno siempre busca algo en que creer para poder ser mejor, comportarse bien y así. Entonces yo siento que el amor a Dios no es malo, sino que hay veces que hay gente que, bueno, al menos yo he visto que dicen, ay, ¿de qué sirve que vaya a misa? Si es como es. Pero pues yo siento que al menos intentas cambiar algo o mejorar algo, que te quede algo. Gracias, maestro. Bueno, sí, yo iba a responder a partir de dos filósofos la pregunta que nos hace aquí David. El amor puede agregar mal al mundo. El primer filósofo es Schopenhauer y él es filósofo pesimista. El libro se llama El amor y otras pasiones. Y él claramente define que sí, que el amor va a traer mal a la humanidad. De hecho, el amor es una construcción meramente cultural. Entonces, por lo tanto, es una invención misma del hombre. El amor en ese sentido no existe. O el amor solo va a ser una atracción sexual para la reproducción de la vida. Entonces, justo el amor, pues no va a existir. Y por el otro lado, justo con otro filósofo que es Erich Fromm, que se llama el libro El arte de amar, él va a decir todo lo contrario. Y allá, como nos decía Lucas, que podríamos caer en un hobby, pues va a decir Eric Fromm que no es cierto, que más bien el amor va a requerir disciplina. El hobby es indisciplinado, tú haces las cosas solo porque estás en estado de ánimo. En cambio, el amor es disciplinado y por lo tanto va a requerir de toda la vida. Tú tienes que dedicarle, es como una pasión y por lo tanto no te va a llevar, en este caso para Eric Fromm, nunca te va a llevar a una obsesión, porque el amor justo es reconocer tanto los defectos como las virtudes de la persona. Tienes que poner los límites. La obsesión es justamente estar todo el tiempo clavado ahí con esa persona, ¿no? Y Eric Fromm te va a decir, no, la disciplina justo te va a hacer reconocer que no caigas en esa obsesión, ¿no? Y por el otro lado, que también nos preguntaron si los sentidos nos engañan, también parto de otro filósofo que es René Descartes. Él, en un libro que se llama El discurso del método, justo parte de que los sentidos nos engañan, por lo tanto hay que dudar de todo. Pero si nos vamos a la definición de estética, ahí la estética, ¿qué es lo que nos dice? Que la definición concreta es de aestético, que en el fondo es la percepción de lo real a través de los sentidos. Necesariamente requerimos de los sentidos para percibir lo real, ya sea el olfato, ya sea el tacto, ya sea la vista, ya sea el oído, ya sea el gusto. Aunque tengamos
tres sentidos, con esos tres sentidos percibimos la real. Y entonces, que ahí podemos justamente tener nuevamente dos posturas: la postura idealista que se requiere de la razón para percibir la realidad, y por otro lado la postura más materialista estética, que el punto de entrada para la recepción de lo real son los sentidos, ¿no? Y creo que ese es el punto de partida, porque el ser humano es primero cuerpo, corporalidad. Si no fuéramos cuerpo, ¿cómo percibiríamos nuestro entorno? Y justo el sentir automáticamente nos va a llevar a la conducción de los sentimientos. De hecho, la misma etimología, la misma raíz de la palabra, sentir, sentimientos, pues nos va conduciendo. Por eso es que es fundamental los sentidos. Bueno, es un poco lo que quería decir. Eso, por acá teníamos otra participación. ¿Tu nombre, hija? Grecia, sí. Iba a hablar sobre imagen corpórea. Me gustó mucho porque tiene razón que no solamente es, o sea, no más solamente es ver, o sea, tú vas a un lugar que tú lo ves desde lejos y dices, ay, qué bonito, pero entras a ese lugar y hasta el mismo ambiente o ese lugar te da la sensación de positivas o negativas, porque digamos que vas a un callejón oscuro, que es el callejón, pero entras al callejón y tal vez te dé miedo y te da esa experiencia de que me pueden asaltar. Digamos, vas a un museo y lo puedes ver, dices, ay, qué bonito, pero entras y dices, qué tranquilidad, qué bonitas obras. Entonces yo también diría que en la arquitectura también es muy importante la sensación de personas, de vida, porque si no hay personas como tal o no hay vida en ese lugar, la verdad no tiene ninguna sensación. Es algo oscuro, es algo abstracto. Entonces, yo siento que le damos vida a la arquitectura a través de los seres vivos. Porque eso de un museo, vemos a las personas y hasta el mismo ambiente de las personas da una sensación positiva. Entonces, eso, muchas gracias. Bueno, yo quería comentar algo acerca de lo que comentaba el profesor Luis, porque yo no sé ustedes si están a lo mejor tan de acuerdo de que el amor pueda ser un arte. Es decir, que en el amor uno pueda seguir reglas o uno pueda seguir cierto tipo de estructuras para poder elegir a quién se ama, ¿sí? Parece ser a veces que el amor se da sin elección, es una posesión, es algo que se da, que se brinda. Por ejemplo, el amor de madre, simplemente tiene a su hijo y porque tiene a ese hijo, lo ama, ¿sí? Y es un amor incondicional. Entonces, pensemos si el amor puede ser sometido a reglas o no, porque entonces tendremos que tener instrucciones para poder amar, para poder elegir una pareja, un amigo e inclusive hasta una familia. ¿Y qué implicaciones tiene que el amor sea así, a través de reglas? Parece ser que el amor a veces se puede volver aburrido si es así, a través de reglas. La otra cosa que también les quería comentar acerca de esto de la sensibilidad o de la estética es si el amor realmente se puede percibir, realmente se puede sentir con los sentidos o es algo que llega de otra parte. ¿Por qué lo digo? Porque nos comentaba el profesor David que Gertrudis se enamora siendo ciega, se enamora por su discurso, pero ¿por dónde puede entrar el discurso? ¿Cómo es que uno puede hacer ese tipo de, digamos, de comprensiones para después a través del discurso amar? Y después, si el amor no se puede percibir con los sentidos o no se puede captar con los sentidos, ¿cómo podemos saber cuál amor es verdadero o cuál amor es falso? Cuando parece ser que el amor no puede estar sometido a categorías de verdad y falsedad, porque ¿cómo comprobamos que alguien está amando de verdad? ¿Cómo uno comprueba o verifica que está amando a alguien de verdad? ¿Cómo puede haber verdad en el amor? ¿Sí? Entonces,
yo hago esos cuestionamientos para ahondar en este problema que estamos de alguna manera tratando. Qué bien. Bueno, Sí, adelante, maestro, sí. Eric Fromm sí diría que no hay receta, ¿no? Que justo cada quien va a tener el amor desde su experiencia y es la única manera en que lo puedes apreciar. Y esto de los sentidos, pues sí, le entró por el oído el discurso, finalmente que le haya llegado al alma o no le haya llegado, ya es justamente la parte secundaria, creo, pero desde mi postura, lo esencial sí son los sentidos y también para apreciar la arquitectura, el amor, pues cuando te abraza a alguien, inmediatamente estás sintiendo su tacto, su calor o cómo te rechaza. Entonces, claro que por supuesto, en lo esencial para mí, sí es requerir de los sentidos. Y ya va a pasar a segundo, cómo interpretas tú esa expresión que te está produciendo en ti. Por ejemplo, aquí sobre esto, a mí se me ocurre preguntar, ¿cómo se puede amar a Dios si no se puede sentir ni percibir? ¿Cómo podemos captar ese amor que parece ser abstracto? ¿Va? Hablando acerca de se puede abrazar, se puede escuchar, pero el amor a Dios, ¿cómo lo captamos? Bueno, ¿qué definición de Dios tienes, no? A ver, acá ya se animaron a participar, sí. Ya se Yo prendió. digo que eso es lo que te transmite tu mamá, tu papá, tu abuelita. Entonces, bueno, yo soy católica y me gusta mucho ir a la iglesia y pues los evangelios, el Señor diga el mismo Dios, pero al menos hay una cita bíblica que dice, pues que, ay, no, porque dice al principio, pero que qué bueno los que creen sin haber visto, sin sentirlo, sin verlo, sin tocarlo. Pero bueno, yo al menos cuando me confieso o cuando escucho la palabra me siento tranquila. Y de verdad que hay veces que he ido a retirar y siento como si algo me abrazara así fuerte, así como muy fuerte. O sea, yo siento que eso sí se siente, pero depende también de lo que tu mamá te diga, tu abuelito. O sea, si a mí no me hubiera inculcado eso, yo no sentiría. Entonces siento que eso también influye mucho. Eso, ahí está, por acá. Ok. Primero, respecto a la sinfonía pastoral, más allá de resaltar el amor, yo creo que es resaltar la religión, ¿no? La intervención de la religión en la relación social, ¿sí? En la relación con la pareja del pastor y su esposa y en la relación que tiene con Gertrude. La buena acción que quiere realizar es debido a su religión, ¿no? Y al pensamiento o la formación que tiene, ya como adulto. Sin embargo, pues las buenas acciones no siempre se pueden llevar a cabo, tienen un costo. ¿Sí? Yo quiero llevar una buena acción de ayudar a una persona a comprar algo y no sé, le doy 50 pesos. Yo pierdo esos 50 pesos y ya me costaron algo. Y eso no siempre se puede llevar a cabo, esa buena acción. Segundo, Gertrude se enamora, yo creo, por el pastor porque sufrió de aislamiento. Entonces, quien ayuda a su desarrollo cognitivo es el pastor. Pero esto lo hace mediante la religión y lo vuelve algo romántico, ¿no? La creación de Dios, todo muy bonito, nos ama y todo, pero probablemente no omitió la Guerra Santa, omitió la Santa Inquisición, todo el pasado de sangre que tiene la religión, ¿no? Principalmente la cristiana, porque hasta cierto punto sigue siendo muy racista con otras religiones, las paganas, los musulmanes, te llaman bárbaro. También el pastor mismo usa la religión como arma contra su hijo para evitar el enamoramiento de, oye, esto es pecado, no lo hagas. Y el hijo se queda en plan de, pero si tú lo estás haciendo y se supone que Dios es amor, ¿por qué yo no puedo amar a alguien? Y le dices que es una persona vulnerable, carece del sentido de la vista y es peligroso, ¿qué tal si la dañas y tal? Y ya se usa la religión como arma, ¿no? Cuando se supone que es para ayudar al prójimo. Ahora, entrando en el tema del amor, yo creo que hay distintos tipos de amor. No es lo mismo el amor a la pareja, a la familia, a los hijos, al hermano, al amigo, al profesor, a la vocación, ¿sí? Entonces, podemos categorizar el amor hasta cierto punto, ¿no? Al final de cuentas, lo seguimos definiendo nosotros mediante ¿qué? El uso del lenguaje. También tenemos que categorizar todas las cosas. No nos podemos referir a ellas de una manera abstracta. ¿Sí? Entonces, las preguntas es de que si hay reglas en el amor. Yo creo que sí. Reglas en cierto sentido, ¿no? Porque yo tengo una relación, no sé, tengo una pareja y yo en esa relación puedo poner reglas. ¿Por qué? Porque mi relación no puede estar en caos. Más bien, no debería, desde mi perspectiva. Pero hay otro amor, el incondicional, el amor de madre, que no tiene reglas, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Yo te voy a apoyar siempre
así pues, seas la peor persona del mundo, ¿no? Eres mi hijo y no te voy a dejar de querer. Así como el amor del hijo hacia la madre, su mamá, y así haya sido una persona mala conmigo y todo, pues si yo la quiero, pues nadie me va a impedir quererla o amarla. Entonces yo creo que sí hay reglas. ¿Cómo se puede amar a Dios? A través de los sentidos, ¿no? Y yo creo que aquí ya entra algo más sentimentalismo y algo más químico en el cerebro, que como le dijo mi compañera, pues en esas ocasiones te hace sentir algo. No lo ves, no lo escuchas, en realidad ciencia cierta dices, no, no sé si existe Dios, pero yo creo en Él. Y para mí el creer ya lo hace real. Podemos poner la posición atea, pero se me hace un poco egoísta y arrogante el hecho de afirmar directamente, o más bien de negar directamente la existencia de Dios. Es que Dios no existe porque no lo he visto, porque no lo siento, porque no me habla, porque no me escucha, porque no me ayuda. Y tú así de, bueno, y compruébame que no existen. La iglesia tiene métodos para comprobar los milagros. Cada vez tiene que ser así, así, y de esta manera, ¿no? O las reliquias que hay en ciertas catedrales en Europa de partes del cuerpo de santos que no se han descompuesto, ¿no? ¿Cómo explicamos eso? ¿Sí? Entonces se da de que es un milagro y podemos comprobarlo con la existencia de Dios. No creo que Dios sea amor total, es más como un gato que te pone atención cuando está aburrido, entre comillas, ¿sí? Y rueda el mundo como una bola de estambre. Y lo segundo, de la imagen corpórea. Aquí es muy interesante porque todo esto, todo el mundo son formas, son figuras y son matemáticas. Todo tiene una medida, todo tiene una forma determinada, todo tiene un tamaño. ¿Y qué pasa primero? ¿Cómo visualizamos la arquitectura? Primero mentalmente, lo imaginamos. Para eso necesitamos el sentido de la vista. ¿Cómo podría uno ser arquitecto sin este sentido? También implica ya el cómo percibimos las cosas. Sentido de la vista, en la arquitectura principalmente. Lo hacemos de manera imaginaria. Yo trazo un cubo. Ya lo tengo aquí, pero ahora lo tengo que plasmar físicamente. Lo plasmo con líneas y ya le doy un nombre a ese trazo. Es una línea. ¿Una línea qué? Una línea recta. Ah, ok, ya le dimos un nombre, ya tiene sentido para mí. A esa figura ya le di otro nombre, la hago tridimensional y digo, esto es un cubo, esto es un rectángulo. Pero ya llega la necesidad de nombrar las cosas, porque no podemos tener algo sin nombre. Nombramos los libros, nombramos el cuerpo, los dedos, las manos, y aquí buscamos una armonía en las figuras, porque cuando vemos algo abstracto en caos, incluso ahí podemos percibir la armonía desde cierto punto, ¿no? Pero pues más allá de eso, de la percepción que tenemos de la imagen y demás, se hace a través de los sentidos, de los 5 sentidos, desde la perspectiva y también desde el pensamiento, porque sin el pensamiento no podríamos desarrollar toda la información que recibe nuestro cuerpo a través del ambiente, y lo hace todo el tiempo, ya lo percibimos de manera voluntaria o de manera involuntaria, ¿no? Porque también nuestro cuerpo genera sonidos, tiene una estructura, tenemos órganos dentro. Volviendo a la existencia de Dios, ¿no? ¿En este momento puedo ver mi cerebro? No. ¿En este momento puedo sentir mi cerebro? Probablemente no. ¿Lo puedo tocar en este momento? No. Entonces mi cerebro no existe. Solo porque lo pudimos comprobar una vez sacándonos a un semejante y decir, mira, este es un cerebro. Yo puedo decir, oye, mira, esto lo hizo Dios. ¿Cómo? Por tener un semejante con el ser humano, es decir, es que lo mismo que él tiene, lo tengo yo, entonces el mismo Dios en el que yo creo, él lo cree también y por lo tanto es real. Cuestionarnos la realidad de las cosas es muy complejo, ¿no? Pero más allá de eso, en síntesis, ¿el amor tiene reglas? Sí, depende del tipo de amor, de la persona, de la relación. ¿Cómo percibimos la imagen corpórea? A través de todos los sentidos, lo complementamos, o más bien lo apuntalamos con los sentidos, con la perspectiva y con el pensamiento. ¿Por qué la perspectiva? Porque yo puedo ponerles un perro solo escuincle y para algunos va a decir está horrible y no tiene pelo, para otros van a decir mira qué can más hermoso. La perspectiva también juega un papel importante. Hay más, pero eso sería todo. Muchas gracias. Dos frases muy breves. Hay una frase de Nietzsche muy importante que tiene que ver con lo que dice de amor incondicional y con lo que ya se empezó a cambiar. Hay una frase de Nietzsche muy valiosa que dice: todo lo que se hace por amor está basado en el bien. Retomando lo que te comentaste, nosotros estamos en adultos y nosotros nos relacionamos con el mundo, comprando las cosas, viendo las cosas. Algo que dice Juan de Parasma, el autor del libro,
y un poco la corriente fenomenológica. Si nosotros no queremos solamente ver y nombrar las cosas, queremos poder hablarlas. Entonces, son dos frases que yo tengo muy interesantes. Muchas gracias. Eso, ahí está. De esta tesis de Dios es un plato, yo me quedo de estar mirando. Dios es un gran puta. Bueno, miren, respecto a la voz, yo me puedo decir en este libro del arte de amar, precisamente cataloga, ¿no? El amor filial, el amor erótico, el amor paterno, el amor de los padres. Y me parece que esa diferencia es muy necesaria en el amor, porque creo que tenemos, sobre todo en la cultura occidental, la intención de totalizar toda una serie de fenómenos y de discursos en una sola cosa. Y creemos que podemos encontrar algo como el amor verdadero, que pudiera incluir a todas las formas de amor que en efecto nos parece lo más razonable. Hay otra visión, antes de cederle la palabra aquí a los del amor que a mí me gusta mucho. Yo siento que el psicoanálisis le interesa demasiado el discurso del amor, y para el caso del psicoanálisis el amor nunca va, y con esto regresamos al relato de Sinfonía Pastoral, que el amor siempre va ligado con el deseo. El psicoanálisis dice, el amor difícilmente puede catapultar el deseo, pero a la inversa casi siempre funciona. El deseo es lo que catapulta al amor, y por lo tanto rescata pues este carácter físico que tiene el componente del amor. Y hay un objeto para el cual el psicoanálisis utiliza para poder explicar cómo se catapulta el deseo, que tiene que ver con esta idea de si el amor es ciego. Uno podría preguntarse, ¿el amor es ciego ante qué? ¿No podríamos ser ciegos ante nosotros, ciegos ante todo lo demás, o ciegos ante el objeto de nuestro deseo? Y ese objeto A, que el psicoanálisis propone como el objeto causante del deseo, no se puede ver. Es aquello que falta siempre cuando uno mira. Es eso que a lo mejor hemos descrito como ese no sé qué que no puedo describir en las palabras, pero que solo te atribuyo a ti. Eso que tú tienes, que probablemente ni tú sabes de él. Creo que el amor produce angustia cuando sentimos el deseo del otro, porque no sabemos exactamente a qué grado está mirando dentro de nosotros, que no sabemos exactamente qué es lo que detona su deseo. Y ese es el objeto A, el objeto causa del deseo, que en efecto de alguna manera es un objeto ciego, y por eso quizá en psicoanálisis la mirada es una de las pulsiones importantes. Nos dice que la mirada en realidad es reconocer demasiados puntos de ceguera. Para poder mirar tenemos que dejar de ver el mundo. Para poder concentrarnos en el objeto de nuestro deseo, todo lo demás tiene que desaparecer, ¿no? Y eso pues parece abonar a qué podríamos entender con la idea o la sentencia de que el amor es ciego, ¿no? El amor es ciego ¿ante qué? ¿No? Es una buena pregunta que formula el psicoanálisis. Por acá teníamos dos participaciones más adelante. Respecto al amor, que lo ciego y la locura que nos marca es durante el enamoramiento, pues así lo que nos marca, porque eso nosotros como personas vamos siempre buscando lo bueno de esa persona, de la otra, de ver sus virtudes, de ver lo que hace con nosotros, pero después de un tiempo que el enamoramiento no va funcionando, vemos sus actitudes, todo lo que le molesta, y a lo mejor a nosotros y ese supuesto amor desaparece y ya no amamos a esa persona, porque usamos el amor, la palabra amor, como de manera subjetiva a lo que en realidad está sucediendo. Y respecto a lo que Dios nos marca, el amor debe de ser correspondido, por así decirlo. El otro tiene que darnos ese mismo amor, si no nosotros lo llamamos obsesión. ¿Por qué? Porque también nos basamos en la educación que nos dan nuestros padres sobre la misma religión. También es egoísta decir, si yo siento que Dios sí existe, que me abraza, que sucede, estamos yendo en contra de nuestra ideología como religiosos, donde siempre se debe de pensar en el otro, en la otra persona. Siempre nosotros
religiosos debemos de pensar en el prójimo, debemos de estar pensando en él, pero si el otro prójimo no cree en Dios, porque nosotros tenemos que decirle que siempre. Además, también la educación de si nosotros al ir rezando, orando, ¿por qué en otro mundo niños, mujeres, hombres, inocentes están muriendo? ¿Por qué Dios no los ayuda, los cuida, los protege? A lo mejor los desastres naturales los podría proteger Él hacia nosotros y no que nuestras catástrofes no existieran, que en realidad Dios siempre nos estuviera protegiendo, pero no es así. Que son pruebas que conocen, que Él conoce por qué las hace. Yo no veo ninguna diferencia en que Dios haga el bien o que haga el mal, porque nosotros somos los que siempre logramos eso. Por ejemplo, vámonos a otra cosa, que es siempre meditarle el crédito a Él. Es, me quedé aquí, gracias por Dios. Vi a mi familia, gracias a Dios. Utilizar esas frases, por ejemplo, aquí en el examen, cuando hicimos el examen de Comipers, muchos dijeron, me quedé en CCH, gracias a Dios. Pero ¿por qué le meditamos eso a Dios? Él nos dio la respuesta. Nosotros tuvimos que estudiar, esforzarnos, hacerlo bien para poder quedarnos en nuestro lugar estudiando correctamente. Entonces, también sería nosotros amarnos, aceptarnos que nosotros nos esforzamos, que es parte del amor Eros, que nos marca, que es el amor íntimo. Aceptarnos como personas, y reconocer nuestras virtudes y nuestras capacidades, y no solo darle las gracias a un ser divino que tal vez sí existe, pero tal vez no existe. Qué bien, ¿no? Y ahorita, antes de darle la participación al compañero, otro autor que debemos leer aquí en CCH es a Albert. Escribe Camus, donde dice cambio para la banda, y creo que para él es muy importante la pregunta por el ateísmo. Él se declaraba, yo no soy ateo, soy antiteo. Es decir, estoy en contra, no puedo demostrar la no existencia de Dios, pero si Dios existe y actúa como en efecto la historia nos da cuenta, yo soy enemigo de un Dios así, dice Albert Camus, y dice, la única prueba que tengo de la existencia de Dios es su silencio. Si hay un Dios, ese Dios solo es espectador de toda la historia de la humanidad, sin tomar partido para un lado o para otro, ¿no? Entonces, es un autor genial. Aquí en la biblioteca tenemos libros de él y otro recomendable, ¿no? Ahora sí, por acá. Bueno, yo voy a hablar sobre el que dice el profe, sobre lo que dice Eric Fromm, que es el amor es una disciplina. Realmente considero de que no es una disciplina, o bueno, no se lleva con base a disciplina, ya que a veces por el amor cometes ciertas torturas o te sales de lo que es tu zona de confort. Realmente haces muchas cosas que no van en base a tu corazón. Y se elige a quien ama, pues realmente no, porque incluso muchas veces si se pudiera elegir a quien amas, pues no te causaría tanto daño a veces, ¿no? Puedes llegar a amar a una persona que ni siquiera tiene los ojos puestos en ti o que te está haciendo daño, y inclusive tú crees amarla y ahí estás. Y digo crees porque realmente no, bueno, yo soy de la idea de que el amor no lo tenemos claro, muchos lo confunden, como hace poco en clase vimos un documental donde el amor lo confundían con soportar violencia, con el machismo, incluso todas esas cosas, pues no sé si realmente sepamos que es amar, o nada más lo decimos sentir afecto, ya es que ya te amo, o es que ya siento amor por esta persona. Y otra cosa, realmente se necesitan los sentidos a la hora de amar, pues es una parte, pero por ejemplo en el amor a Dios es más lo que te transmite que lo que sí, el necesitar un sentido. Y nada más era lo que quería comentar. Eso, ahí está bien. Hay una película que se llama Tenemos la carne, véanla. We Are the Flesh, el título original. Es una película terrible porque en efecto parece que de lo que trata es de poder exprimir la carne y poder percibir todos los hedores que surgen de la carne de los cuerpos que se exprimen en las relaciones sexuales. Pero la tesis de esa película es: el amor no existe, solo hay pruebas del amor. Esas pruebas a veces son exitosas, a veces no, pero ellos dicen, no sabemos qué es el amor. El amor es algo inacabado, es algo que siempre se escapará del discurso, que podemos tratar de completarlo,
pero es una tarea que nunca termina. Es una película terrible, pero recuerdo esa tesis, ¿no? Parece que lo que más conocemos del amor no es qué es, sino las pruebas que a veces tenemos que dar, pues para dar cuenta de si es o no es, ¿no? Entonces, hay una cuestión. Yo iba a comentar respecto a lo que comentaba, que, que por más que tomemos cursos, seamos muy racionales, tengamos muchas reglas, nos den consejos, etcétera, aún así no podemos decidir bien en el amor, ni tampoco podemos definirlo de manera tan sencilla. Y otra cuestión que creo que es muy importante y que tiene que ver con filosofía es precisamente eso. ¿Qué es el amor? ¿Por qué filosofía es el amor hacia la verdad o el amor hacia la sabiduría? ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué tipo de amor es el que tiene el filósofo? ¿Y por qué alguien que es filósofo y que dice no saber nada o no tener la verdad, tiene amor hacia la verdad? Si no la ve, si no la puede captar, si no la puede rastrear, ¿cómo es que el filósofo tiene ese amor hacia la verdad y qué tipo de amor es? Por eso, creo, es tan difícil ser filósofo, porque primero uno no sabe si está amando como debería de estar amando la verdad, y luego también porque uno no sabe hasta qué punto está llegando a la verdad. Entonces es bastante complicado identificar e identificarse como filósofo. Por eso estamos en la duda hacia ese amor, ¿no? En saber realmente qué significa amar la verdad. Y es algo muy inquietante, muy interesante esta pregunta. ¿Qué entendemos por amor cuando hablamos de filosofía? ¿Cómo ama el filósofo? Quería agregar hay otra definición muy curiosa de el amor a la sabiduría, que también hay un filósofo que dice, no voy a decir por ahora quién, que dice, aquel que ama ama el saber es aquel que quiere cuidar el saber. La filosofía es la rama que se dedica a cuidar el saber. Querer que se mantenga. La pregunta cuida el saber en la medida en que quiere saber. Aquel que ama la sabiduría es aquel que tiene que cuidar que el saber se mantenga. Es decir, es un cuidador de la verdad. Este filósofo llamado Hegel dice, las personas que se dedican a la filosofía, tienen un amor por saber, son los verdaderos cuidadores del fuego del conocimiento. Un poco, este querer cuidar el saber y habitar en el saber, tiene que ver también con el amor y algo muy particular que yo creo que se está dando ahora, con la discusión es lo de Dios, lo de las relaciones personales. Me parece que hay por supuesto ahora tenemos una especie de crisis en saber qué es eso del amor, porque necesitaríamos un concepto, necesitaríamos ver desde dónde lo determinamos, pero vale la pena volver a pensar en qué consiste el amor, el cuidado y la especie de procurar mantener aquello que se ama. Amar a Dios no es, digamos, olvidarlo, sino mantenerlo presente. En la medida en que nosotros a lo mejor no consideramos que Dios exista, probablemente nosotros nos sintamos solos en el mundo. Es decir, sentimos que no hay algo más que cuide de nosotros. Entonces, hay un problema interesante ahí que, dejo por ahora sobre la mesa y, ese es mi comentario. Bueno, yo sí quiero agregar algo. En la epistemología, George Gadamer, Verdad y Método, sí nos dice que es la verdad. Y la verdad es lo que yo digo coincide con lo que estoy nombrando. Justamente eso es la verdad. Y en este caso, justo el amor, cuando yo siento algo y realmente es como lo estoy sintiendo, entonces el amor en ese sentido es verdadero. Y como bien está diciendo el profesor Eduardo, la definición de filosofía es amor a la sabiduría, pero creo que tendríamos que también cambiarla, ¿no? Ahora tendría que ser también sabiduría del amor, justo para tener varias posturas, porque como bien dice el maestro Carlos, en realidad no hay una sola definición del amor, sino que también cada cultura, cada contexto, cada momento va cambiando la definición de amor.
Y eso claramente lo maneja Erich Fromm también en El arte de amar, así como Schopenhauer, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil establecer qué es lo que es el amor, por eso tendríamos que buscar la sabiduría del amor, ya no tanto el amor a la sabiduría, ¿no? Bueno, o en todo caso tendrían que ser las dos. Que el amor se elige, yo creo que sí se elige. No, no eliges de quién enamorarte, por supuesto que no eliges, te enamoras como a primera vista, es un enamoramiento y en este caso sí es ciego porque no conoces a la persona, justo la vas descubriendo cuando te vas acercando a ella, pero sí eliges, si tú ves que esa persona te empieza a hacer daño, pues claro que te tienes que alejar, porque si te hace daño, ya no sería amor desde mi perspectiva, ¿no? Y un poco regresando a los dioses, en la tesis doctoral de Carlos Marx, que es sobre la diferencia de la filosofía entre Demócrito y Epicuro, empieza a hablar de Prometeo. Y Prometeo dice una frase que dice que Prometeo odia a todos los dioses por no reconocer la autoconciencia del ser humano, ¿no? Un dios que odia a los dioses, porque justo está reconociendo la autoconciencia del ser humano, ¿no? Y eso me parece genial. Y también aquí lo difícil es qué concepción tenemos de Dios, porque también podríamos salirnos de las religiones y tener una concepción de Dios más humana, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería como comentar. Maestro, ¿algo más del amor o quiere hablar de Bueno, un libro que traía? eh, Llevamos 10 minutos todavía. Pero Bueno, el amor es yo, un vórtice ahí que nos absorbe. también quería comentar ahora que entramos un poco en la relación del amor con la filosofía, porque si no hay una definición del amor o estamos dudosos de qué es el amor y parece que el amor se da de distintas maneras en cada persona y parece ser que el filósofo es alguien enamorado, en donde se da el amor de una cierta manera, ¿cómo entonces se puede enseñar el amor a los demás? ¿Cómo se puede enseñar la filosofía que consiste, me parece a mí, principalmente en amar? ¿Cómo se puede enseñar el amor? Por eso a mí se me hace bastante complejo que puedan existir reglas del amor o métodos para el amor, porque entonces diríamos que la filosofía es una cuestión simplemente de reglas y simplemente de métodos, cuando realmente el amor es una constancia en esa emoción que uno tiene como filósofo, es una búsqueda constante. Cuando uno le mete reglas al amor o le mete verdades al amor, la búsqueda, el movimiento que de alguna manera te lleva a buscar la verdad, se detiene. Uno ya no quiere buscar la verdad porque ya tiene las reglas para conocer esa verdad. Ya tiene el método seguro para conocer esa verdad y ya no es necesario buscar porque basta con ese método para encontrar el amor hacia la verdad. Entonces, por eso yo un poco muestro resistencia hacia ponerle trabas o reglas o verdades al amor y decirles cómo amar, cuando parece ser que es una cuestión también personal de cómo uno ame y cómo uno siente ese amor hacia la verdad y cómo uno sea constante con ese amor, cómo uno realice ese amor y se mueve en ese amor. Por eso no todos aman igual. Por eso también la filosofía es algo complejo y algo complicado, algo difícil de enseñar, sin embargo, muy esencial para poder amar de verdad. No, pues no podemos escapar del amor hoy. Adelante, eso. Primero, unas cosas sobre la filosofía, ¿no? Creo que hay unas palabras esenciales que nos llevan a desarrollarla, ¿no? Que es el qué es, el cómo, el por qué, el cuándo, el ser y el estar. ¿Sí? Esas cuestiones nos llevan a hacer un desarrollo posiblemente infinito del mundo, del universo, del ser humano. Segundo, con el cuidado del saber, yo creo que la humanidad ha fallado terriblemente en cuidar el conocimiento. Malos amantes. Aparte de los malos amantes, podemos volver de nuevo a la religión cristiana. Quemas de conocimiento aquí, nuestros códices en México, de todas las culturas prehispánicas, la pérdida de la biblioteca de Alejandría, que se supone que era para conservar el conocimiento de todo el mundo habido por haber, y se terminó perdiendo totalmente.
Entonces, yo creo que la humanidad se ha fallado estrepitosamente en conservar el saber, ya que una sola persona no puede tener todo el conocimiento del mundo. Por eso la almacenamos, la cuidamos y lo más importante, la transmitimos a las siguientes generaciones. Podemos tomar una frase de Nietzsche que es Dios está muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? O sea, en algún momento Dios estuvo vivo. Resulta que nosotros le dimos cuello para moldearlo a nuestro antojo. Sí, hacer una perspectiva más humana, y lo podemos comprobar con el Nuevo Testamento, porque el Dios del Viejo Testamento pues es vengativo, ¿no? Te mandaba 4 diluvios de fuego hasta que aprendieras, y resulta que en el Nuevo Testamento pues es un poco más relajado, pero resulta curioso ese cambio de perspectiva tan radical, aunque yo creo que es para hacerla más comercial. Cuando empieza la evangelización en la Edad Media de todo el territorio europeo, sabes que esto está muy, muy violento, brother. No lo podemos meter, no le podemos meter así nuestras ideas a la gente. Endulzale, ponle miel o hojuelas y hagamos algo nuevo que le agrade a las personas, ¿no? Para que tú veas y le digas, mira mi Dios, un carpintero judío que ama a las personas, ama al mundo, y tu Dios es una serpiente con plumas que parece más bien un demonio, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es esa perspectiva. Y la filosofía, yo creo que en un principio, o incluso ahora, busca conocimiento, no la verdad. Sí, porque vamos a lo presocrático. No buscabas la verdad de la vida, la verdad de, lo que tú dices es mentira. No, ¿qué buscabas? Darle una razón de ser a algo, ya fuera verdad o mentira, entre comillas, porque por eso la perspectiva es muy importante. No todos pensamos lo mismo. ¿Sí? Para un filósofo, el origen de la vida puede estar en el agua, para otras personas puede estar en el lodo, para otros en el fuego, en el viento, y te lo explican a su manera de entender y de pensar, porque depende de la perspectiva. Entonces, para mí la filosofía no busca la verdad, sino busca el conocimiento, porque dicen que el hombre por naturaleza desea saber. Eso, muchas gracias. Por acá, Iván, una más. Sí, es algo muy importante. A veces cuando hablamos de Dios, ignoramos ciertas cosas. Por ejemplo, lo que mencionaba. Está mencionando dos cosas. El Antiguo y Nuevo Testamento. A veces nos falta contexto para saber. En el Antiguo Testamento se habla de los holocaustos como los holocaustos se ocupaban para el perdón de pecados. ¿Ok? Se tenía que hacer el derramamiento de sangre para el perdón del pecado. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento se menciona esto. Después se parte del Nuevo y Antiguo, porque viene Jesús a morir por nosotros. Ese es el sacrificio más grande que también lo tenemos como la mayor muestra de amor. Entonces, como se derramó la sangre de Dios, de Jesús, entonces ya se hace el sacrificio ya completo. O sea, por eso digo que a veces falta contexto. Por eso en el Antiguo ya es más calmado, porque ya puedes tú acercarte a Dios, así lo dice la Biblia, cuando tú quieras, ya no es a través de un sacerdote, a través de un holocausto, sino tú puedes pedir la perdón a Dios, y como ya se hizo ese sacrificio, pues ya está tu directo. No es algo así como de cambiar o de usar, sino que es tan importante, por eso falta el contexto. Eso sí es muy importante. Yo siento que la marca, cuando platicábamos de si el amor debe dar pruebas o qué sacrificios debemos dar para dar verdad del amor, siento que la influencia directa es esta del cristianismo, ¿no? O sea, la huella del amor en el cristianismo es el sacrificio. Es una de las perspectivas del amor, quizá es la que más se ha propagado por el mundo, pero debemos tener en cuenta que esa es una de las perspectivas del amor, ¿no? Pues casi estamos llegando al final, maestro. Algunos comentarios finales. Comentarios finales. 2 comentarios finales. Uno, un comentario acerca de lo que comentaba el compañero, acerca de que hay que conservar el saber y que la humanidad ha fallado. Yo ahora les aconsejo y los invito a que visiten la biblioteca y saquen libros. Saquen muchos libros para cuidar el saber, para conservarlo. Entonces, vengan a la biblioteca no solo a hacer las tareas, sino también a consultar libros para cuidar ese saber. Y mi otro comentario es una cita muy importante donde se habla acerca de la posesión de la verdad. Esta cita es de Lessing, que es un filósofo alemán del siglo XVIII. Y dice así esta cita. Dice, la valía del ser humano no reside en la verdad que uno posee o cree poseer,
sino en el sincero esfuerzo que realiza para alcanzarla, porque las fuerzas que incrementan su perfección solo se amplían mediante la búsqueda de la verdad, no mediante su posesión. La posesión aquieta, vuelve perezoso y soberbio. Si Dios tuviera encerrada en la mano derecha la verdad completa y en la mano izquierda nada más que el continuo impulso hacia ella, aún con la condición de equivocarse siempre y eternamente, y me dijera a mí, elige ahora, yo me inclinaría con humildad hacia su mano izquierda y diría, dame esto, Padre Santo, la verdad pura solo te corresponde a ti. Gracias. Genial, genial. ¿Algún comentario final, maestros? Antes de cerrar. Ya no queremos hablar después de la mano izquierda que nos acaba de plantear. No es procurar la verdad, sino la pretensión de la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad. Eso, bueno, vamos a cerrar. Yo también diría que el problema de la verdad se parece mucho al problema del amor, en el sentido de que hasta el momento no estamos seguros ni de cómo definir correctamente o completamente al amor como la verdad. Y me parece que la filosofía de la ciencia de la última mitad del siglo pasado le ha bajado un poco las rayitas a esa pretensión de llegar a la verdad y dice, no busquemos la verdad, solo podemos establecer las condiciones de objetividad con la que podemos hacer nuestras investigaciones. Ya si eso llega a una verdad única, universal, eterna, bueno, pues será es una pedrada de suerte, pero a lo que aspiramos solamente es establecer las condiciones con las que podemos hacer investigaciones subjetivas. Entonces, antes de despedirnos, les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado, también al equipo de audiovisual, que pues, siempre nos acompaña y esperamos que nos siga acompañando en estos programas. Y como lo mencionó el maestro, trajimos algunos libros de los que platicamos el día de hoy. Por si alguien se sintió interesado, de acá los tenemos, ya saben, bajamos al módulo de préstamo con nuestra credencial y bueno, pues nos podemos llevar estos libros para disfrutarlos en casa. Quedaron pendientes platicar de vampiros, del maestro Luis. Yo quería platicarles acerca de cuentos completos de Julio Cortázar. Lean a Julio Cortázar, tenemos varios volúmenes, son cuentos geniales. Y también que es la filosofía de Emilio Uranga. Emilio Uranga. Entonces, vamos a cerrar este programa. Muchísimas gracias. Si alguien quiere llevarse estos libros, pues adelante, llévenselos a casa y por favor, lean los completos. Nos vemos el siguiente viernes. Gracias.